Bueno, chicos, vamos a continuar con el tema de la clase. Ahí se nos complicó un poquito la conexión. Entonces, para continuar con este tema, las actividades me parece ya las tienen en la plataforma, la cuestión del debate, bueno, del foro. Ahorita se las califico. Y la cuestión del tema de derecho internacional público, porque hubo ahí algunos compañeros que tuvieron problemas también de audio y de video, entonces para que se quede grabado en la plataforma eh, la clase correspondiente al día de hoy. Entonces vamos a comenzar. Tenemos que el derecho internacional, vamos a ver primeramente el concepto de derecho internacional, el cual nos dice que es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados entre sí, o más correctamente el derecho de gentes, el cual rige las relaciones de los sujetos o personas de la comunidad internacional. ¿Cuál vamos a encontrar en relación o en diferencia con el concepto de derecho internacional público? Que este nos dice que es un sistema de reglas, principios y conceptos que rigen las relaciones entre los estados. Y aquí es donde ya encontramos la primera diferencia, ¿no? Cuando nos dice cada vez más de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, individuos y otros actores de la política mundial. ¿Cuál es esa diferencia clave que acá solamente nos habla de un conjunto de normas? Yo les puedo decir que desde mi punto de vista el derecho internacional en el concepto personal de un servidor lo describo como ese reglamento de las relaciones internacionales, ¿no? Solamente de los estados, pero cuando nos metemos a la cuestión internacional pública, pues ya nos dice de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas organizaciones? La Cruz Roja, puede ser la Santa Sede, y también puede ser los mismos individuos vistos como vistos como personas físicas, ¿no? Entonces, el derecho internacional pues también regula también ese tipo de figuras y también de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. ¿Cuál es la finalidad del derecho internacional público? Pues la paz y la seguridad internacional. Hay que comentar que este es un derecho el cual ha tenido ciertas críticas o ciertas observaciones acerca de la eficacia, ¿no? O sea, muchos autores cuestionan si realmente este derecho está listo o si realmente está asegurando la paz y la seguridad internacionales, ¿no? ¿Cuál es una primera crítica que se le hace? Que pues al menos la mayoría de los países en lo interno no están asegurando ni su propia paz ni su propia seguridad, y todavía como para pretender que un sistema internacional lo vaya a lograr, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante, por qué se dice esto, porque finalmente el derecho pues se crea, bueno, no se crea, toma una fuerza más positiva en el periodo de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí es donde tiene un primer cuestionamiento de si realmente aseguró la paz, pues no se hubiera creado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cuál otra cuestión tiene que ver con el derecho internacional público? Pues que se le cuestiona eh, primeramente, pues, quién lo crea, ¿no? Como ustedes saben, el derecho nacional, llamémosle así, o local, pues en el caso de mexicano tenemos legisladores, ¿no? ¿En dónde lo llevan a cabo? Pues de manera positiva, pues en una constitución, en un texto constitucional, y que también tiene que ver con el presidente de la República, ¿no? Entonces, al haber un jefe de Estado en el derecho internacional y en las relaciones internacionales, pues se cuestiona eso. Dicen, bueno, finalmente, ¿quién crea el derecho internacional, ¿no? O sea, ¿dónde están los diputados internacionales o mundiales?
cuál es el texto normativo, cuál es la Carta Magna a nivel internacional, o sea, dónde está escrito y sobre todo cuál es la fecha. En el caso mexicano, pues tenemos fechas establecidas de las constituciones que hemos tenido, ¿no? Como la de 1824 o la de 1857, la que actualmente nos rige, con personajes, con diputados constituyentes que los establecieron, que los firmaron y les dieron vigencia, pero en el derecho internacional, pues se dice que hay ese vacío. ¿Cómo se aplica el derecho internacional? Pues mediante tribunales y cortes internacionales. Tenemos el caso de la Corte Penal Internacional y la Corte de Justicia Internacional. Pero aquí hay que recalcar que solamente aplica para los países que firmaron la adhesión a estas cortes, ¿no? Entonces ahí sigue el cuestionamiento. Vámonos a la cuestión del desarrollo del derecho internacional público. Lo que les comentaba es que no hay una fecha específica, no hay un país en específico donde se haya firmado, no hay personajes en específico, solamente pues hay antecedentes y orígenes, ¿no? Ustedes deben saber que el derecho internacional público, al igual que todas las demás ramas del derecho, pues diario se actualizan, ¿no? Este es un derecho que se encuentra con antecedentes en la etapa antigua, pero que todavía el día de hoy se va modificando, ¿no? Yo les podría poner el ejemplo de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, cómo modificaron ese derecho internacional, ¿no? Cómo modificó costumbres, cómo Estados Unidos llevó a los países a simplemente condicionarlos, a decirles, ¿saben qué? Vamos a luchar contra el terrorismo, entonces, si no estás conmigo, estás contra mí, o más actualmente el tema de la pandemia, ¿no? Cómo el tema de la pandemia ha modificado el derecho internacional, ¿no? Al cerrar negocios, pues modifica la cuestión económica, lo económico pues tiene que ver o va a repercutir finalmente en cuestiones comerciales, en cuestiones jurídicas, ¿no? Cómo se han modificado las relaciones de los países, los tratados, los acuerdos, cómo se han modificado las cuestiones de comercio exterior, la cuestión de las fronteras. Entonces, ¿cuáles son esas tres etapas en las que se divide el derecho internacional? Pues está la etapa antigua, la etapa moderna y la etapa contemporánea. Son las tres principales etapas en las que podemos encontrar que hay o que se divide la historia del derecho internacional. Tenemos, por ejemplo, la cuestión del derecho natural, viene siendo el antecedente más distante de este derecho internacional, porque este derecho natural, pues, era el derecho concebido por personajes como Santo Tomás, como San Agustín, quienes finalmente concebían conceptos de defensa de los derechos o de establecer derechos, pues, naturales, ¿no? Como el derecho a nacer, a la libertad, pero que eran derechos que no solamente se pretendía que aplicara a los ciudadanos de donde ellos, a donde ellos pertenecían, ¿no? Sino que era un derecho, pues, que fuera aplicado a todos. Entonces ahí ya se encuentra un antecedente de un derecho que va más allá de las fronteras, un derecho natural. Posteriormente se pasa al derecho de gentes, que ese es el que es conocido como el derecho, como sinónimo de derecho internacional, al dar ciertos derechos a los extranjeros, ¿no? Entonces, cuando los romanos creaban un derecho que ya fuera más allá de sus fronteras, que fuera más hacia los extranjeros, entonces ya comenzaba a hablarse de un derecho pues más allá de lo local. La edad antigua, pues ahí nos dice, no existe el derecho internacional público al no haber una comunidad organizada. ¿Cuándo se da en la Edad Antigua el primer tratado, digamos que internacional? Pues se da en Mesopotamia. Este tratado consagraba las relaciones de amistad, se da en el año 3010.
y es redactado en sumerio, con sanción divina, y se llevó a cabo con el rey de Elba. Posteriormente, otro aporte al derecho internacional, pues se da en el Sacro Imperio Romano en la Edad Media, el cual regulaba las conductas religiosas de la sociedad, y se van estableciendo leyes de comercio marítimo. Es decir, no había organizaciones. Este es un dato muy importante porque al no haber organizaciones, pues lo que dominaba era pues la guerra. Entonces ahí se van dando estos planteamientos para que el derecho internacional se pueda ir configurando. No tenían pretendido configurar este derecho, pero con el paso del tiempo, pues se van dando cuenta que la guerra no era un medio eficaz para poder solucionar algunos conflictos, aunque hoy en día todavía se sigue dando esa práctica, pero bueno, ahí se comienzan a establecer los primeros acuerdos. De ahí nos vamos a la Edad Media, cuando se da esta Edad Media o moderna, como la conocen, pues es la que surge en el siglo XVI, estamos hablando de los años 1500, con la creación de estados modernos europeos. ¿Cuáles son algunos de esos estados modernos europeos? Pues los estados-nación como Francia, Inglaterra, España, Austria y el descubrimiento de algunas otras ciudades, ¿no? Se da la Guerra de los 30 años y se modifica la organización de Europa. Al modificarse esta organización de Europa, pues se da las primeras fronteras con Westfalia, la cual constituye pues la estructura internacional europea. Posteriormente en esta época pues van haciendo y multiplicándose ya los tratados de comercio. No olvidemos la cuestión de 1492, cuando Cristóbal Colón pues decide zarpar para encontrar nuevas rutas, y con eso pues se comenta que es el primer hombre pues globalizado, pero no solamente era zarpar y encontrar nuevas rutas, sino que se va dando una cuestión de establecer nuevas leyes comerciales, y entonces eso también va a abonar al derecho internacional público, ¿no? En 1815 pues, se da el Congreso de Viena, se configura el nuevo derecho, bueno, se va configurando el derecho internacional, se reconfigura el comercio y se crean los estados nacionales. Entonces ahí ya tenemos dos primeras etapas, una etapa antigua en la que encontramos algunos de los tratados. Yo por cuestiones de tiempo estoy comentando los más significativos, que son los más distantes. En la Edad Media, pues ya encontramos una cuestión de robustecimiento de estos tratados internacionales, y de ahí nos vamos a la Edad Contemporánea, que desde mi punto de vista creo que es la que mayor fuerza le da al derecho internacional. ¿Por qué le da mayor fuerza? O mayor fuerza y mayor contenido, porque como ustedes saben, en 1914 pues se da la Segunda Guerra Mundial, pero se crea la Liga de Naciones, ¿no? Esta Liga de Naciones pues tenía el objetivo de reunir pues a los países participantes, que hicieran en pocas palabras pues las paces, que se reconfigurara este tipo de relaciones, pero que esta liga pues no tuvo éxito, pues puesto que culmina con años más adelante pues con una Segunda Guerra Mundial, en la cual pues en 1945 pues se da nuevamente un fortalecimiento al derecho internacional. Con esta guerra pues se crea la sociedad, la Carta de Naciones Unidas, la cual hoy en día pues tiene casi 400, tiene ya casi 400 tratados internacionales. Algunos de los más significativos pues fue el Tratado de Versalles, el que reguló la paz de potencias de la Primera Guerra Mundial, el Pacto Bryan-Kellogg, la Carta del Atlántico, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, las Convenciones de Ginebra, el surgimiento de los cascos azules, la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, la cual son muy interesantes, junto con la Convención de Viena sobre relaciones consulares, porque van moldeando ya la participación
y la representación de los estados con la figura del embajador o del cónsul en otros territorios, ¿no? Entonces, estas dos convenciones se suman al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Tratado de No Proliferación de las Armas, a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, y bueno, estos son algunos de los casi 400 tratados internacionales que se han firmado y que hoy en día pues siguen avanzando, ¿no? Los más actuales pues son los que muchos ya conocemos, los que tienen que ver con las cuestiones de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, el cual, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero que también es un tipo de derecho internacional que tiene cierta cuestionamiento también, porque pues los países hasta el momento no se han visto obligados, cuando tienen una observación de violación de los derechos humanos, no se han visto obligados a cubrir esos requisitos que les hace la comunidad internacional, ¿no? Lo dejan simplemente como una llamada de atención, como una observación que no es vinculante, pero que va abonando a la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Y que los tratados internacionales que hoy ya se firman ya te incluyen cláusulas de defensa de los derechos humanos, de la cuestión de tener o ser parte de una democracia. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio en su nueva versión de TEMEC, pues ya condiciona de alguna manera a México a prestar atención en temas laborales, ¿no? De cuestiones de salarios bajos, en cuestiones de los sindicatos y demás. Entonces, con esta parte les dejo la cuestión de los antecedentes del derecho internacional público y diciendo en resumen que entonces no tenemos que este derecho no es un derecho pues establecido con alguna fecha precisa, no es un derecho que esté en una sola constitución, sino que es un derecho que va avanzando, ¿no? Y lo que reiteramos al inicio de la explicación, este derecho, pues hoy en día, ante los sucesos que se están dando con esta cuestión de la crisis económica, con estas cuestiones de la pandemia, pues sigue en evolución.